A continuación, la ponencia Propuesta de metadatos para la documentación de medios audiovisuales que presenta Lourdes Ocampo Ruiz. Lourdes Ocampo Ruiz estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cursó el diplomado en Documentación Audiovisual del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la SEP, ha tomado cursos en el Centro Universitario de Investigaciones Biotecnológicas, fue coordinador editorial de la cuarta edición del Catálogo Nacional de Programas de Televisión y Producciones en Video, participó como vocal en el Comité Técnico Nacional de Documentación, se ha desempeñado como catalogadora audiovisual en el Departamento de Rescate Histórico en Noticieros Televisa y ha participado en otros encuentros de catalogación de metadatos del CUIP. A continuación, su ponencia. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, esta es mi propuesta de metadatos para la documentación en medios audiovisuales. A mí me parece desde el principio que el título resulta muy pretencioso, ya que propone establecer una forma de catalogar el material audiovisual en un momento en el que aún estamos en pleno desarrollo de la catalogación audiovisual, todavía tanto tecnológicamente como desde la catalogación. Y también me parece pretencioso porque mi formación no es como bibliotecólogo ni como catalogador, sino como pues periodista. Pero creo que es necesario proponer una base de datos porque sí soy un usuario y como usuario parto también de una premisa muy pretenciosa, que es que los periodistas debemos aprender a leer las bases de datos. Y bueno, esta propuesta está enfocada precisamente a una televisora, de Televisa, y está enfocada a comunicólogos y a gente de producción, que son quienes realmente hacen uso de este servicio. Bueno, brevemente nada más tocaremos así. La evolución de los medios de comunicación pues ha sido vertiginosa desde el siglo XX, el XXI, o sea, ya vemos precisamente cómo ha cambiado. Y bueno, vemos desde la imprenta, o lo que nos mencionaba la doctora en la mañana, cómo se ha cambiado no solamente la catalogación, la evolución de la catalogación, sino de todos los medios, ¿no? De todo lo que implica, digamos, estos formatos. Y entonces, bueno, les digo, bueno, nosotros podemos ver desde la imprenta, para los comunicólogos, pues son los medios de comunicación nuestros soportes, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos periodismo, hemos llegado a lo que es el periodismo digital. Y bueno, hablando de lo que sería el periodismo digital, en este se utilizan diversos soportes. Ya no hablamos solamente de periodismo escrito, sino que en las mismas notas tenemos que involucrar audio, video, y bueno, las características de este periodismo son precisamente esta: rapidez, diversidad de soportes y la información precisa. Sin embargo, los principios del periodismo, que son objetividad, veracidad y oportunidad, siguen prevaleciendo en la demanda de lo que serían nuestras notas. Siempre son las bases, son los principios, es lo que tenemos que hacer siempre que buscamos información y que la ofrecemos. Y bueno, estos principios deben permanecer en la información que ofrecemos, pero también en la que requerimos para elaborar nuevos productos. El periodismo actual es consumido de forma inmediata, por ello los periodistas requieren que sus fuentes satisfagan esas necesidades, pero son de verdad, o sea, de verdad ustedes no se imaginan con qué velocidad se consume la información en los medios. O sea, son cuestión de horas en las que el trabajo se agotó, por ejemplo, de una semana. Y bueno, este periodismo nos va
a demandar pues nuevas centros de información. Esto es un centro de información todavía de una televisora ucraniana, y bueno, ya no podemos digamos que estar esperando que estos satisfagan la demanda de información que tenemos actualmente. Bueno, les voy a dar una cita de documentalistas audiovisuales especializados en centros de información para medios. Nos dicen: las limpiezas automáticas de los servidores se gestionan adecuadamente gracias a que las catalogaciones previas son correctas, porque los contenidos deben mantenerse distinto tiempo en cada servidor, dependiendo de su formato. Si se cataloga correctamente por formatos, distinguiendo claramente que esto es una noticia, un corte de edición, un programa de televisión, entonces todos estos procesos automáticos se desencadenarán en una forma eficiente. Para Teresa Aguirreazabegi, que es euskara, nos habla de las dificultades que están conociendo durante un proceso de años, que es digitalización de una emisora como la televisión euskara, que es la información que tiene su origen, tiene que ser lo más fidedigna posible y no ha de haber errores en la clasificación de los contenidos para que los procesos automáticos se completen de una forma fiable. ¿Ya? El desarrollo de los medios ha obligado a los centros de documentación en los medios a cambiar para ofrecer información a los periodistas, y esto es una velocidad que les digo, se sigue requiriendo mayor velocidad, pero con los principios básicos del periodismo. Y si bien es una obligación de los periodistas aprender a leer la base de datos, también es una obligación de quienes nos dedicamos a la catalogación de estos materiales, ofrecerles mayores beneficios, y sobre todo para nosotros es la rapidez con la que se pueda ofrecer. Resulta entonces imprescindible la creación de datos de bases amigables a partir de la catalogación, porque la tecnología ha avanzado tan rápido que a nosotros mismos como catalogadores nos demanda mayor rapidez. Por ejemplo, un ejemplo de este mediante es, bueno, yo trabajo en noticieros de Televisa, y actualmente se adquirió un equipo, es una base, es un sistema arterial, y eso nos permite, por ejemplo, atender a 8 usuarios. El robot tiene 8 brazos, lo que nos permite atender a 8 usuarios al mismo tiempo, en lo que sería ya propiamente la entrega de los audiovisuales. Lo que es, por ejemplo, en un proceso de producción en televisión, es, por ejemplo, una persona de producción recibe una orden de trabajo en la que ya se le indica el tema, hace una búsqueda de la imagen en las bases de acuerdo al formato que va a requerir ilustrar, y hace su solicitud de imagen. Esta solicitud, bueno, le entregan el material, pero le entregan opciones. Entonces estas opciones las va a tener que revisar para ver qué es lo que realmente le puede servir. Y esto ya implica, digamos, que una pérdida, bueno, no una pérdida, sino es una inversión de tiempo y de recursos, porque, bueno, esta selección es finalmente lo que nosotros vemos en pantalla. Y bueno, la documentación para atender la labor periodística en la que los comunicadores demandan material para cubrir temas en los cuales generalmente solamente se utilizan imágenes para ilustrar sin necesidad de mayor investigación. Esto nos dice,
Luis García y Lucas Fernández nos manejan esto, que es realmente lo que necesitamos. Y bueno, yo presento finalmente a la empresa un modelo de una base de datos que se presenta para recuperar información rápidamente, encontrar información adicional, proporcionar temas de trabajo también a los mismos periodistas, y esta base se va a basar en Dublin Core. Pero bueno, ustedes conocen precisamente el valor de cada documento, difiere de acuerdo a sus características. Entonces, bueno, se propone que se tomen los criterios para la conservación de materiales de la FIAT, que son los que vemos: la material de actualidad, de interés histórico, las entrevistas de importancia histórica, entrevistas que revelan opiniones de una época concreta, el material de ficción y el material de todo tipo, incluido el publicitario y de presentación, de acuerdo al desarrollo de las técnicas televisivas. Bueno, este es un ejemplo de lo que se propone para cada material que cumpla o que tenga un valor histórico. Básicamente se le haría un micrositio, porque algo que permite Dublin Core es hacer micrositios para los materiales. Las etiquetas que se usarían de Dublin Core serían estas, que básicamente son muy básicas para que pudieran entrar los usuarios. Y en una base, digamos, se les propone este esquema que contiene unos campos pensados directamente para que el encargado de producción o el periodista entre directamente y pueda ubicar fácilmente el material, o de forma más específica, porque las búsquedas en general, no sé, pueden decir, necesito una imagen de José López Portillo, y entonces nos salen cientos de imágenes o cientos de posibles referencias a José López Portillo. Entonces, todo eso es lo que se trata de evitar, sino que se trata de ubicar, que el usuario ubique fácilmente su material de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, tenemos lo que es la sección. En esta parte de la sección se retoman el modelo de los periódicos clásicos. Todas las secciones del periódico es como se va a dividir. Entonces se puede ubicar, si yo soy un reportero de deportes, puedo ubicarme ahí, y de ahí, ya encuentro más fácil el material que tenga que estar relacionado con mi fuente. En lo que sería el género, para poder, se retoman los géneros que se proponen en la misma es el reglamento, digamos, interno de los géneros con los que se cuentan, porque además se tienen diferentes sedes, y de acuerdo a la sede es el tipo de material. Entonces, de acuerdo si vamos a tener conferencias, o si vamos a tener eventos especiales, dependiendo de eso vamos a ubicar nuestro material. Se retoma el género periodístico. Por ejemplo, si yo voy a ilustrar, no sé, lo que sería una semblanza de algún escritor, si tengo mi entrevista directamente con el escritor, la selecciono aquí, y entonces puedo retomar un fragmento, o puedo retomar lo que la gente de producción conoce mejor cómo son sus tomas. Sé que en una entrevista voy a tener un close-up
siempre, o sea, no voy a tener una entrevista y a lo mejor estará, no se le vea claramente a la persona. Y bueno, eso es básicamente los que tienen. Bueno, también tenía ¿por qué? Bueno, les comentaba porque en realidad también hay otro campo que se llama efemérides, que es específicamente para que no solo por ejemplo, ahorita la base que tenemos relaciona. Si yo busco algo del temblor del terremoto del 85, a lo mejor lo que quería en estos días mostrar eran los derrumbes, y si me vienen todos los videos relacionados en los que se menciona nada más como palabra clave el terremoto del 85, el problema es que van a encontrar muchos videos que, por ejemplo, va a tener entrevistas con Plácido Domingo diciendo que está realizando algún concierto para los damnificados del terremoto, o muchas referencias que a mí no me van a servir para ilustrar. Entonces, en la efeméride se le especifica qué es el acontecimiento o lo más cercano, y algo que nos permite Dublincor si se relaciona con el acontecimiento o si se puede, digamos, que hacer la relación, si va a ser directa o indirecta. Eso es algo que también nos permite. Y bueno, pues entonces ya les muestro nada más cómo sería un ejemplo de la catalogación, cómo quedaría. Nada más por los campos que tiene. Y bueno, eso sería básicamente lo que es como propuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Otro campo de gran importancia en el ámbito de la organización de la información tiene que ver con todo el entorno periodístico, televisión, radio, prensa, etc. Es así que en los últimos años ha surgido una disciplina que cada vez cobra mayor importancia, que es la documentación informativa, donde se tratan de ver aspectos relacionados con esta temática, ¿no? Tal y como expuso nuestra colega, un aspecto de ahí que impacta mucho es la cuestión de la necesidad de que la información sea disponible con bastante celeridad, ¿no? Porque hay cortes de edición que no pueden postergarse. Muy bien. A continuación, la ponencia catalogación versus metadatos, ¿por qué es necesario conciliar ambos conceptos?, que es presentada por Silvia Zaña Pérez. Ella es bibliotecaria graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Se ha desempeñado como bibliotecaria en instituciones educativas peruanas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Ricardo Palma. Se ha desempeñado como bibliotecaria en el Banco Central de Reserva del Perú. También ha colaborado como bibliotecaria en la Dirección Ejecutiva de Registro de Ingreso y en la Dirección Ejecutiva de Tecnología Bibliotecaria del Centro Bibliográfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú. Actualmente se encuentra desempeñándose como catalogadora de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales de la Biblioteca Nacional del Perú
y es alumna de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor. Bien. Voy a enfocar muy brevemente el por qué creo que se deben conciliar ambos conceptos, tanto lo que es catalogación como metadatos. Voy a analizar brevemente el concepto de catalogación, describiendo el universo bibliográfico actual y su relación con los metadatos. Analizar sus similitudes y diferencias, así como las características de los mismos. El boom informativo que se ha producido desde las 2 últimas décadas del siglo XX hasta la fecha ha sido, además de evidente, difícil de asimilar y controlar, tanto que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. Ya sea que nosotros como profesionales o también a las personas en general, ¿no? A que no estén relacionadas con la profesión. El crecimiento exponencial de la literatura, sobre todo científica, aunado al incremento de las nuevas tecnologías, ponen a disposición de los usuarios un sinnúmero de recursos capaces de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, este problema es mucho más complejo de lo que pudiera parecer, como voy a señalar a continuación, más adelante. Si bien es cierto que Internet se ha impuesto como una fuente de consulta universal que proporciona herramientas de búsqueda a los usuarios, como pueden ser los motores de búsqueda, y que ofrecen una diversidad de documentos a los que se puede acceder fácilmente, también es cierto que ha dado lugar a una nueva problemática, ¿no? Dado que los documentos electrónicos no han sido diseñados a partir de esquemas de organización de la información y por lo tanto ha dado lugar a nuevas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo se deben tratar los documentos electrónicos? ¿Serán suficientes los procedimientos de catalogación tradicionales? Gracias. La respuesta es: los metadatos o datos sobre datos son, digamos, la ayuda que necesitamos para tratar los documentos electrónicos. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con la catalogación tradicional? De catalogación a metadatos, un camino lleno de anécdotas. Bueno, como ya sabemos, la historia de la catalogación es ampliamente conocida por todos nosotros. Se ha pasado por la CICBD con sus variantes para publicaciones teoriadas, para materiales cartográficos, para documentos antiguos, pasando por las reglas de catalogación angloamericanas en ambas versiones, así como el formato MARC, que ha dado lugar a USMARC, UKIMARC e IBERMARC. Sin embargo, y ahora RDA, ¿no? Que es el nuevo código de catalogación que se está proponiendo. Sin embargo, todo ello resulta insuficiente. El universo de la información actual. ¿Por qué surgen los metadatos? Como ya se ha mencionado en las anteriores presentaciones, el universo bibliográfico actual dista mucho de ser el que hace algunas décadas atrás. El surgimiento de diferentes formatos y soportes ha cambiado significativamente las formas de presentación de la información, así como su reproducción y recuperación. La aparición de los documentos en Internet y el incremento de servicios en línea, así como el surgimiento de nuevas tecnologías, obliga a tomar un camino más eficiente para escribir este tipo de documentos de manera que se asegure su recuperación y se evite también una serie de problemas que vienen acompañados de ello, como es la redundancia y demás.
contexto que surge un nuevo concepto, metadatos. Pero antes de señalar qué son los metadatos y por qué se debe trabajar con ellos y se debe conciliar además los metadatos con la catalogación tradicional, voy a señalar algunas características de los documentos electrónicos. Son propios de un entorno sin procedimientos establecidos, como ya lo dije, no han sido creados o concebidos en base a un esquema de organización de la información. Además, son documentos remotos y, como también lo señalé hace un instante, están dados a la multiplicidad y redundancia de la información, porque un documento puede ser recuperado en diversos enlaces, ¿no? Son además inestables, de calidad variable y también dudosa, porque no sabemos quién los ha, digamos, la fiabilidad de la persona que los ha elaborado. Su actualidad también es cuestionable y además son sumamente complejos en su existencia. Bueno, algunas definiciones de metadatos. Texto exterior definen a los metadatos como etiquetas XML estandarizadas, incluidas dentro del objeto digital que aportan valor semántico a una página web, dándole un significado bien definido a la información contenida en ella. Hacen posible su recuperación a través de los buscadores o metabuscadores, contribuyendo a mejorar la visibilidad de un repositorio. Liber señala que la comunidad en Internet le llama metadatos a aquello que la comunidad bibliotecaria siempre le llamó catalogación o descripción de recursos. Asimismo, Castro refiere que la esencia de los metadatos establece que son los datos que describen un recurso de información o ayuda a proveer acceso a este, y por consiguiente un registro del catálogo de una biblioteca es una colección de elementos de metadatos. Entonces, ¿son los metadatos y la catalogación lo mismo? ¿Reemplazan los metadatos a la catalogación tradicional? ¿Debemos rehusarnos al empleo de los metadatos? Aquí les señalo algunas características y para que se puedan ver también similitudes y diferencias entre lo que es catalogación y los metadatos. Como pueden ver, ambos describen recursos, se les necesita puntos de acceso, analizan el contenido de los documentos, sirven para localizar recursos. Una diferencia en ambos es que si hablamos de catalogación nos estamos refiriendo a objetos físicos y si hablamos de metadatos nos estamos refiriendo a objetos electrónicos. Mientras que la catalogación trabaja con formatos, los metadatos trabajan con esquemas, ambos trabajan con etiquetas. La descripción es posterior a la creación del documento, como ya sabemos, y en el caso de los metadatos, la descripción es simultánea a la creación del documento. En el caso de la catalogación, la descripción es separada del documento, mientras que los metadatos, la descripción es embebida en el objeto y creada por el autor del mismo. En el campo de la catalogación existe una unidad catalogable, mientras que si nos referimos a los metadatos es difícil determinar cuál es esta unidad catalogable. Efectivamente, porque si vamos a hablar de metadatos, estamos hablando de diversos elementos digamos es difícil determinar cuál es el que se va a pasar a describir, ¿no? O sea, no se describe uno. Catalogación de metadatos, la necesidad de conciliar los conceptos. Es un hecho que los profesionales de la información en su mayoría ya nos encontramos trabajando tanto con objetos físicos como digitales, o dicho de otro modo, ya llevamos a cabo la catalogación tradicional, empleando metadatos. Es imprescindible que leemos la importancia debida a ambas labores. Sobre el particular, Taylor refiere que algunas definiciones de metadatos se refieren exclusivamente a los recursos electrónicos, pero el término no es tan restrictivo a los objetos digitales y a los recursos de Internet. Es decir, ambos procesos pueden existir porque los objetivos básicos de la creación de los metadatos y la catalogación, que son proporcionar una descripción y acceso a un ítem, son similares. Sin
embargo, el que ambos procesos sean similares no convierte de ninguna manera a uno en sustituto del otro. Al respecto, Coelho nos dice que son procesos análogos que no son posibles de reemplazarse o contar con equivalencia entre el intercambio de las unidades físicas y el intercambio de bits y bytes, debido a que cada uno responde a contextos particulares para organizar la información, los cuales requieren consistencia y precisión, así como estándares propios. Por todo lo expuesto, queremos señalar que la coexistencia de la catalogación y metadatos es una realidad que ya está entre nosotros y debe ser aceptada sin irse a los extremos y tomar partido por alguno de ellos. La catalogación tradicional y los metadatos pueden y deben ser utilizadas al mismo tiempo, previa identificación de necesidades y el entorno a los cuales se orientan. Por ello, refería la conciliación de ambos conceptos. Básicamente es eso, ¿no? Porque lo que me llevó, digamos, a preparar la presentación es que hay un grupo de profesionales que todavía se resiste al empleo de los metadatos, quizás porque somos celosos de su trabajo, porque no queremos aceptar que los documentos electrónicos ya están presentes y tenemos el temor de que se ha doblado el libro impreso y todo lo demás. Sin embargo, esto ya es una realidad y es muy cierto lo que se dice de que los metadatos siempre han existido. O sea, la ficha catalográfica contiene metadatos. Sin embargo, también es una realidad que la información que está en Internet, si bien es cierto que alguna de ellas no es lo suficientemente fiable o válida como para ser utilizada, hay otra que sí, por lo tanto debe ser tratada, organizada y proporcionada al usuario de tal manera que no le produzca ruido. Y por lo tanto, para poder llevar a cabo esto, es necesario el empleo de los metadatos y utilizando también los conceptos tradicionales de catalogación, ¿no? Por eso ustedes que decían que, de todas maneras, en el trabajo que estamos realizando actualmente es necesario que trabajemos de la mano con ambos conceptos. Como consideraciones finales, les señalo que la catalogación es un proceso que se refiere a la descripción de los documentos, sean cuales sean, estos independientemente de sus características. En pocas palabras, al emplear los metadatos, también estamos catalogando. No se puede hablar de una superioridad entre catalogación y metadatos, ni el hecho de ni decir que uno va a reemplazar al otro. Simplemente han nacido en contextos diferentes, nacieron para trabajar en entornos diferentes y cada uno responde a una problemática específica, ¿no? Que son los documentos físicos, si hablamos de catalogación, y los documentos electrónicos si nos referimos a metadatos. La problemática de la organización de los documentos en Internet se ha tornado compleja debido a la producción exponencial de literatura, que muchas veces no es fidedigna, como ya lo señalé, y los metadatos son una excelente alternativa para llevarla a cabo. Catalogación y metadatos son dos conceptos que son absoluta y necesariamente conciliables. Los profesionales de información estamos llamados a contribuir al desarrollo de nuevas alternativas de metadatos que permitan mejorar el tratamiento de la información digital y por ende la satisfacción de las necesidades de los usuarios, que para eso trabajamos, ¿no? Y eso era lo que decía, no se puede desechar la literatura que hay en Internet, simplemente tenemos que darle el tratamiento adecuado para que también sea capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios. Y la normalización es también un elemento clave para el tratamiento de la información digital, por lo que es de vital importancia la presencia de una norma específica en torno a la misma. Muchas gracias. Muy interesante el tema tratado por Silvia Azaña. Esto nos refleja pues un fenómeno que todavía hasta nuestros días vivimos en diferentes ámbitos bibliotecarios, que es la resistencia quizá de ciertos sectores todavía en nuestro país, América Latina, en el mundo, a ver la necesidad de tejer puentes más que nada, ¿no?, entre los procesos de catalogación y los procesos de organización de la información digital que utilizan metadatos.
De ahí la pertinencia de la reflexión al respecto que nos presenta Silvia Azaña. Recordemos, por ejemplo, que en las primeras ocasiones de este encuentro de catalogación y metadatos, solo llevaba el nombre de encuentro de catalogación. Ya después se vio la necesidad de integrar el concepto y término de metadatos para quedar a partir de cierto momento como encuentro de catalogación y metadatos. Ahí vemos un claro ejemplo. No hablamos necesariamente de matrimonio entre los dos conceptos, pero sí de una relación de convivencia libre. Bien, a continuación pasamos al proceso de preguntas, inquietudes, etc. Recuerden que tenemos aproximadamente 10 minutos. Ha levantado la mano Brenda Cabral, por favor, y también ha levantado la mano Rosenda Ruiz. Bueno, primeramente la pregunta va relacionada para varios de los de la mesa. Me preocupa que a veces se deja fuera la parte de organización, bueno, sí lo menciona a grosso modo, la parte de recuperación de la información, sobre todo en sistemas o en la parte de los medios audiovisuales, pero no lo contemplan como una parte, como una etiqueta o como algo fundamental, la parte de los metadatos de preservación, o qué está pasando para poder recuperar, pues, después de algunos años, estos elementos, ¿no? O sea, si realmente estamos hablando de objetos digitales, ¿qué tanto se le está dando la información a posteridad? ¿De qué lenguaje, qué software se está utilizando para poder posteriormente tener acceso a esa información? Porque lo podemos tener ahí, podemos tenerlo organizado, pero ¿qué va a pasar si después de un tiempo con esos datos que estamos describiendo se va a poder tener acceso o recuperar los contenidos o la información de esos objetos digitales? Gracias. Bien, una pregunta muy compleja que nos llevaría a generar un nuevo encuentro que integrara además el tema de catalogación metadatos, el de preservación digital. Pero si alguien quiere contestar de manera sintética al respecto. Sí, adelante, por favor. Sí, quiero decirle a la doctora Brenda. Hay el micrófono, ¿no? Por favor. Sí. Lo que acabas de mencionar de la preservación digital, precisamente pues... O si quieres pasarte para acá. Como menciona Hugo, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Y se están haciendo proyectos, trabajos acerca de la preservación, porque lo que tú estás mencionando es muy importante, la preservación de recursos ya digitales, de origen digitales, que ahí es donde a veces no nos queda muy claro, ¿no? De ¿qué estamos queriendo preservar? ¿Mi material que yo tengo en un soporte de papel? ¿O estoy queriendo preservar esto que ya es de origen digital? Exactamente, entonces pues no te sabría yo contestar realmente ahorita qué se va a hacer. De primera instancia yo te podría decir, bueno, pues a lo mejor se tiene que prever que a futuro se vayan cambiando, ¿no? A nuevas formas de recuperación, pero hasta el momento realmente creo que no se tienen líneas muy claras sobre eso. Gracias. Yo en lo personal tengo la sospecha. En lo personal tengo la sospecha de que cuando tratamos los temas que tratas en tu pregunta, estamos ya involucrando otros aspectos que van más allá del centro concreto de la temática de este encuentro, que son los recursos intelectuales, los puntos intelectuales que creamos para organizar la información. Ya hay temas que tienen que ver con aspectos como que materiales, por ejemplo, la cuestión de software, etcétera, y demás, ¿no? Pero te digo, es una pregunta muy compleja que yo creo que escapa al tiempo que disponemos en este momento, ¿no?
en el café podemos con todo gusto. Bueno, por eso, es algo que nos llevaría a un diálogo personal y demás que rebasa el tiempo disponible, ¿no? Por favor. Rosenda, por favor. Es para las últimas dos ponencias. La primera, no me queda claro cuál es la propuesta para lo de los audiovisuales. La propuesta es utilizar Dublin Core agregando algún elemento o modificando algún elemento, eso no me quedó claro. Y en el último caso, definitivamente yo no estoy de acuerdo con el concepto que manejas de catalogación, porque la catalogación es un proceso. Y un esquema de metadatos es eso, un esquema de metadatos, una serie de elementos para la descripción, y la catalogación es descripción. Y como decía Gloria Escamilla, se puede catalogar todo, real o ficticio. Entonces, la idea de que la catalogación es solamente para objetos físicos, mientras que un esquema de metadatos es solamente para objetos digitales, no puedo estar de acuerdo con eso, porque también los esquemas de metadatos los podemos utilizar para catalogar recursos documentales en cualquier formato. Bien, si desean comentar algo los ponentes. Ok, bueno, la propuesta es realmente de campos, o sea, ¿qué campos habría que llenar para específicamente para una base de noticieros? Y si se utiliza Dublin Core, o sea, porque además nosotros generalmente es lo que utilizamos en la base. Entonces, básicamente de facilitar al personal de producción qué campos puede encontrarlos, cómo puede encontrar su material con mayor facilidad. Con usted en que dice que todo es catalogable y que además también los metadatos pueden ser utilizados para catalogar cualquier tipo de documento. Por eso decía que ambos tienen que trabajar de la mano, porque además los elementos con los que ambos trabajan son bastante similares, no como lo mostré en el cuadrito, salvo algunas diferencias, pero finalmente al tener tantas similitudes que efectivamente pueden trabajar, se puede trabajar con los metadatos. Muy bien, muchísimas gracias a todos, a los ponentes por supuesto, al público asistente. A continuación vamos a entregar las constancias. Muchas gracias a María de Guadalupe Barrera Galán. Por favor. A Elisa Cruz Rojas. A Alma Rivera Aguilera. A Caria Pozo Marrero y Jorge Juan Telles Bertadillo, los tres también integrantes de la primera ponencia de gente de la Universidad Iberoamericana. Gracias. A Sergio Arreguín Meneses, Verónica Sánchez, María de Rosario Nicolás, Lourdes Ocampo Ruiz, Silvia Azaña Pérez, y este es el mío. Vean que esto tan bonito del tiempo, 1 en punto. Gracias, muchas gracias.